Buenos días chicos, a continuación veremos la unidad número 3 que lleva por nombre Enlace químico, modelos de enlaces e interacciones intermoleculares. Estos son los temas y subtemas que estaremos viendo pertenecientes a la unidad número 3. Como ven, nuevamente vemos lo que son mucha teoría, estructuras, modelos, vemos también lo que son reglas y aquí está la otra parte de los temas y subtemas. Es bastante extensa, voy a tratar de que en esta ocasión no llenarlos tanto de historia o datos históricos, voy a tratar de hacerlo más resumido. Vamos a ver los temas que son teóricos de manera muy concreta para no extenderme tanto como en la unidad anterior. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo los conceptos que yo creo que son básicos para poder entender lo que es este tema. Uno de estos conceptos es el siguiente, que es una molécula. Una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas también llamadas enlaces químicos, ¿sí? Una molécula también puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos siempre en una proporción fija. Bueno, existen varios tipos de moléculas de elementos y moléculas de compuestos. Aquí en esta diapositiva les ejemplifico cuáles son los tipos de moléculas que existen. Estos son algunos ejemplos de las más comunes o de las que más adelante vamos a mencionar y ver. Vamos a comenzar con la definición de lo que es una molécula diatómica. Se dice que es una molécula diatómica porque tiene dos átomos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. También las moléculas que contienen más de dos átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas, ¿sí? Poliatómicas. Aquí no las puse, pero para que las recuerden también. El nombre que recibe una molécula simple es el siguiente, monoatómica. Y están formadas por un solo átomo, o sea que son representadas poniendo solamente el símbolo del átomo al que pertenecen las moléculas. Un ejemplo de esto es el aluminio, el cobalto, el azufre, el sodio, el flúor. También existen las moléculas llamadas triatómicas. Estas moléculas son aquellas que están formadas por tres átomos de dos o más elementos distintos. Son representadas mediante el símbolo de los elementos que las componen y el número de átomos correspondiente a estos elementos. Algunos ejemplos de estas son el agua, el dióxido de carbono, el amonio y el ácido sulfúrico. También existen las moléculas llamadas tetraatómicas. Estas moléculas atómicas son las que están compuestas por cuatro átomos de uno o varios elementos, ¿sí? Se les representa mediante el símbolo que representa los elementos que las conforman y su respectivo número puesto en subíndice del lado derecho. Por último, veremos lo que es la definición de unión. Unión es un átomo o un grupo de átomos que tienen una carga neta, positiva o negativa. Y bueno chicos, una vez visto estas definiciones, vamos a entrar a ver lo que es el primer tema de la unidad número 3, que es el siguiente. El modelo de enlace iónico. Como les dije anteriormente, vamos a ver lo que son las definiciones y conceptos de la manera más concreta posible. No me voy a extender muchísimo y en las partes donde yo sienta que son cruciales, que más que nada que son los enlaces, los tipos de enlaces, ahí sí nos vamos a extender un poco más. Bueno, podemos definir un enlace iónico como la fuerza electrostática que une a los iones de un compuesto en un enlace. La particularidad que posee el enlace iónico es que uno de los átomos implicados en la unión le transfiere un electrón al otro, como se ve aquí en el ejemplo. El litio le transfiere un electrón al flúor. Es importante resaltar
que esta manera de enlazarse es frecuente entre los metales y los no metales. Como recordarán, el litio, bueno, si hicieron la tarea de metales, no metales y así, el litio es un metal y el flúor no lo es, ¿sí? Siempre y cuando ambos tengan una diferencia de electronegatividad. Lo habitual es que el elemento que cede los electrones sea el metal, o sea, el litio, y quien lo recibe es el elemento no metálico. El enlace iónico es uno de los enlaces más sencillos, igualmente es muy frecuente encontrarlo en distintas combinaciones químicas, ¿sí? La razón por la cual se desencadena este tipo de enlaces es por la atracción entre los iones con cargas opuestas, ¿sí? Los opuestos se atraen, ¿recuerdan? Aquí podemos observar que el litio posee una carga positiva y el flúor posee una carga negativa. Y una vez que sucede lo que es el enlace iónico, se obtiene el siguiente compuesto, que es el fluoruro de litio, el cual es un polvo blanco venenoso que se utiliza para disminuir el punto de fusión de la soldadura y también se utiliza en la fabricación de cerámica. Ocurre entonces que cuando un átomo cede o acepta los electrones de valencia, que son esos que están aquí en la última capa, en la última órbita, se cumple la conocida regla del intercambio de electrones. De esta vamos a hablar más adelante. Y es así que de esta manera las capas externas de los átomos se tornan más estables. La idea general de la regla del intercambio de electrones es que en la última capa del compuesto se forme lo que es un octeto, que son 8 electrones en la última capa, pero de esto hablaremos más adelante en la regla del octeto, que es el siguiente tema. Bueno chicos, conocer el concepto de valencia es muy importante. Se los voy a dejar aquí apuntado para que lo tengan presente, ¿sí? No se los voy a leer para que no se haga el video tan pesado. A continuación les pongo las características de los enlaces iónicos. Estas son 4, las cuales considero que son los más importantes para que puedan identificar los enlaces iónicos de entre otros enlaces que vamos a ver más adelante, ¿sí? Les voy a leer las primeras 2 y las otras pues ustedes las leen, ¿sí? Este tipo de enlaces se concreta entre iones de carga positiva, llamados cationes, y entre iones de carga negativa, llamados aniones. La segunda dice que para que ocurra un enlace de este tipo, esto debe suceder entre átomos que tienen grandes diferencias de electronegatividad entre sí. A continuación también les adjunto lo que son las propiedades de los enlaces iónicos. Dice que los compuestos iónicos suelen formar redes cristalinas que además son quebradizas. También cuando estos compuestos se encuentran en estado sólido resultan ser eléctricamente neutros, o sea que no tienen carga, chicos. En cambio, cuando se disuelven en agua se convierten en magníficos conductores de la electricidad, o sea, poseen carga, ¿sí? En estado sólido, por el contrario, son pésimos conductores eléctricos. A temperatura ambiente, estos materiales se mantienen en estado sólido. La razón, esto sucede gracias a que tienen muy elevados puntos de fusión. Sí, como recordarán, el punto de fusión es la temperatura de calor que hace que un sólido se vuelva líquido, ¿ok? Si tienen un elevado punto de fusión, pues va a ser más difícil que el compuesto pueda estar en estado líquido. Por el contrario, se va a encontrar siempre en estado sólido, ¿sí? De verdad espero estarme explicando y tratando de que no se haga muy pesada la explicación. Como les dije, voy a estarme un poco desplayando en lo que son los enlaces, porque yo creo que es la parte medular de este tema y los conceptos que sienta que son menos relevantes solamente los vamos a ver superficialmente. Por último, chicos, ya para concluir con lo que fue el enlace iónico, les dejo algunos ejemplos de compuestos con enlaces iónicos y su aplicación o para qué es utilizado, ¿sí? Les dejo este que es el que más se utiliza, el que todos conocemos, que es el cloruro de sodio. Se trata de la sal común de mesa y es el resultado de la unión entre el cloro y el sodio. A continuación veremos el siguiente punto, que es el 3.1, que pertenece a la regla del octeto.
Bueno, rápidamente veremos lo que es un poco de la definición de la regla del octeto, ¿sí? Esta regla la propuso Lewis en el año 1961 y dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. Como se puede observar aquí en la siguiente imagen, este elemento en su última capa de energía o en su última órbita más bien dicho, en su última orbital tiene 8 electrones. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De tal forma que adquiere una configuración muy estable. Esta configuración es semejante a la de un gas noble. Elementos ubicados al extremo de la tabla periódica. Estos son los gases nobles. En esta línea, en esta posición, se encuentran en la tabla periódica siempre. En cualquier tabla periódica están aquí. Los gases nobles son elementos electroquímicamente estables, ya que cumplen con la estructura de Lewis, la cual veremos en el siguiente tema. Son inertes, es decir, son muy difícil que reaccionen con algún otro elemento o con cualquier otro compuesto. Y bueno, esta conclusión es conocida como regla del octeto. Esta regla es aplicable para la creación de enlaces entre los átomos. La naturaleza de estos enlaces determinará el comportamiento y las propiedades de las moléculas. Estas propiedades dependerán, por lo tanto, del tipo de enlace, el número de enlaces por átomo y de las fuerzas intramoleculares que existan. Y bueno, ahora pasaremos a ver lo que es la estructura de Lewis. En este punto, como es una estructura, sí nos vamos a desplayar un poquito y vamos a comenzar. Bueno, me gustaría comenzando con algunas definiciones. Esta definición de lo de la configuración electrónica ya lo habíamos visto anteriormente en la unidad pasada. De igual manera aquí se las dejo para que la tengan presente. Y también vamos a ver la definición de electrones de valencia de los átomos. Dice que son aquellos que ayudan a formar enlaces químicos y se pueden encontrar porque están en el último o el más alto nivel de energía. El último o más alto nivel de energía es la capa de valencia, es la última capa de valencia que se puede observar en lo que es el átomo. ¿Sí? Este ejemplo es el ejemplo del átomo de germanio. En esta última capa se puede observar lo que es el electrón de valencia. Bueno, una vez dicho lo anterior, empezaremos. El desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se formaban las moléculas y los compuestos. La explicación por Lewis fue que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoeléctrico con un gas noble. Cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, solo entran en contacto con sus regiones más externas. Por esta razón, cuando estudiamos los enlaces químicos, consideramos sobre todo los electrones de valencia de los átomos. ¿Cuáles son las regiones más externas de los átomos? Pues la capa que ya habíamos visto, la capa de valencia, la última capa que rodea al átomo, ¿sí? Para reconocer los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambie en una reacción química, los químicos utilizan el sistema de puntos desarrollado por Lewis. Entonces, la estructura desarrollada por Lewis consta de colocar el símbolo del elemento y posteriormente colocar un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si este átomo representara al cloro, que no lo es un átomo que es un ejemplo solamente, se tendría que contar los electrones en la última capa de valencia, que son estos, los electrones de valencia. Y se colocará un punto por cada electrón. Aquí creo que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y se colocarán 5, ¿sí? Se colocarán 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5.
Pues espero que me vayan entendiendo. En el siguiente video lo voy a explicar un poco más a fondo y con otro ejemplo, con ejemplos más detallados.